El día de hoy vamos a hablar de un tema que, aunque no es lo más frecuente en cuidados paliativos, probablemente es uno de los síntomas que genera más angustia tanto en el paciente como en la familia, y por eso creo que vale la pena dedicarle al menos unos minutos. Hoy vamos a hablar de la disnea tumoral o la disnea maligna. Las causas de disnea maligna son muchas. Podemos nombrar tumores primarios del sistema del pulmón, tumores metastásicos al pulmón, derrames pleurales, o sea, líquido alrededor del pulmón, trombosis de las arterias y de las venas pulmonares, compromiso de la pared torácica que hace que el paciente sea incapaz de poder respirar. Bueno, en fin, son muchas las causas que pueden llevar a que un paciente pueda vivir un estado de asfixia severo que lo lleve pues finalmente a la muerte, pero en un estado de angustia y de sufrimiento bastante dramático, tanto para los pacientes como para los médicos. El medicamento de elección siempre va a ser la morfina. Los pacientes le tienen mucho miedo a la morfina porque creen que es un medicamento exclusivamente diseñado para controlar el dolor. Pero la morfina tiene unas ventajas que no tienen otros medicamentos, y es que adicionalmente a su capacidad de controlar el dolor, también puede abrir o dilatar las venas pulmonares, y de eso de alguna manera disminuye la presión sobre el corazón para que pueda bombear tranquilamente. Adicionalmente, la morfina, por su efecto en el sistema nervioso central, pues también disminuye la sensación de asfixia por su efecto que produce somnolencia, produce algo de tranquilidad, ¿sí? Entonces es el medicamento que siempre usamos de elección. Generalmente lo combinamos con medicamentos que tienden a tener un poco sedado al paciente. El oxígeno como tal no es, no sirve a menos que la cantidad de oxígeno medida en sangre sea baja. Si un paciente tiene metástasis pulmonares y tiene de todas maneras cantidades de oxígeno normales en sangre, aumentar gradualmente la concentración de oxígeno no va a tener un mayor impacto sobre el paciente. Probablemente colocarle una máscara va a ayudar un poco más, porque el aire que llega sobre los pómulos, sobre la región maxilar, activa unos receptores que de alguna manera disminuye la asfixia. Entonces, cuando se tenga un paciente con asfixia derivada de alguna de estas enfermedades, especialmente el cáncer, es importante consultar de manera rápida y oportuna, y es también importante que los médicos conozcan las alternativas que se tienen. Llenar el paciente con medicamentos para que orine, llenar el paciente con inhaladores, pues realmente no ofrecen una mejoría importante, y sí nos quitan la oportunidad de utilizar medicamentos que pueden llegar a ser útiles. Entonces, existen tratamientos. Obviamente el tratamiento fundamental es el control de la enfermedad, o sea, el control del cáncer, pero tenemos
herramientas para poder controlar el síntoma y que el paciente no se sienta asfixiado. Y en el peor de los casos, en el que no logremos, digamos, poder controlar la asfixia del paciente, tenemos la opción que habíamos hablado en un video anterior, que se llama la sedación paliativa, en el que llevamos al paciente a un estado de disminución del estado de alertamiento, del estado de conciencia, para que esto impida que el paciente tenga la capacidad de sentir el sufrimiento, ¿sí? De hacer un análisis tanto emocional del sufrimiento y poder tenerlo de una manera tranquila hasta que el paciente pueda fallecer. Eso les quería contar en relación a la disnea maligna. De todas maneras, vuelvo y les repito, si están interesados en estos temas de Conozcamos Cuidados Paliativos, inscríbanse en el canal, déjennos sus comentarios, déjennos sus preguntas y nosotros estaremos encantados en ir respondiendo gradualmente, poco a poco, cada una de ellas. Les agradezco su atención y espero poder vernos pronto. Muchas gracias.